Pues básicamente, señores, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a ver unas consideraciones generales, ¿no? De algunos puntos para desarrollar buenas APIs, o sea, de .NET Core, ¿no? Vamos a ver algunos puntos de las facilidades que nos ofrece .NET Core para generar y crear APIs. Y luego nos vamos a pasar, ¿no? A ver cómo el componente de API Management de Azure permite que nosotros podamos extender las capacidades de ese API o cualquier otro API que tengamos o que ya exista como tal. Entonces vamos a empezar, por eso vamos a empezar primero viendo algunas cosas de cómo se hace una buena API en ASP.NET Core. Entonces, muchos de nosotros hemos pasado por malos hábitos al momento de crear APIs, ¿no? Cuando todos empezamos quizá a desarrollar APIs o a trabajar con este tipo de aplicaciones, prácticamente desde el mismo controlador, incluso los ejemplos básicos a veces influyen en eso, ¿no? Desde el mismo controlador uno llamaba a una conexión de base de datos y de esa misma conexión de base de datos uno pasaba a mostrar o devolver los resultados hacia la vista, ya sea JSON o cualquier tipo de formato, ¿no? También algo que normalmente uno hace es que uno tiene muchas cosas, o casi todo, inicialmente, en un mismo tipo de proyecto. Uno crea un file, un project, ASP.NET Web API, MVC o lo que sea, ¿no? Y empieza a meter todo dentro del mismo proyecto. Entonces el proyecto vuelve y crece, porque a veces pensamos que no iba a ser tan grande, pero crece, crece, y de una manera u otra eh, falla cuando queremos que nuestro proyecto crezca o se mueva a una mejor manera. Entonces, también algo que nos falla a veces es que tenemos nuestro acceso de datos, nuestra capa de datos, totalmente dependiente de los objetos de dominio, objetos de dominio, de business model de nuestra aplicación. Y son a veces cosas que uno viene arrastrando, ¿no? Porque uno vio un ejemplo, porque alguien se lo dijo de esa manera y seguimos copiando ese modo de programar como tal. También, algo que a veces nos sucede es que no pensamos en que nuestro API va a necesitar unit testing o pruebas de integración como tal. Entonces, no pensamos que va a necesitar eso. Quizás luego debemos agregarla y luego vemos que nuestro proyecto de una manera u otra tenemos que romperlo o rehacerlo porque no se adapta fácilmente a que podamos hacer pruebas de integración o pruebas unitarias de una muy buena manera o siguiendo una buena práctica. Entonces, ¿dónde nos ayuda ASP.NET Core con todo esto, no? ASP.NET Core nos permite a nosotros crear APIs o cualquier aplicación web, pero en este caso API, siguiendo una arquitectura desacoplada de todos los diferentes componentes. En Internet, ¿no? Esto se llama arquitectura hexagonal o arquitectura de adaptadores, que no es más que simplemente un formato de programar o organizar un proyecto en diferentes componentes. En vez de tener todo dentro de un solo mismo proyecto, uno crea proyectos por el tipo de componentes. Y esos componentes, ¿no? De una manera u otra, pueden cambiarse por otro tipo de componentes que cumplan con la definición que se espera. Por ejemplo, algunas partes de ese tipo de arquitectura, ¿no? Son la capa de base de datos, la capa de user interface, la capa de los tests,
capas de interfaz con otro tipo de sistemas, ¿no? Que todo eso se pueda utilizar de una manera que uno de esos componentes pueda ser reemplazado por otro tipo de componentes sin ningún tipo de situación o inconveniente. Entonces, esas son de las cosas, ¿no?, que podemos hacer. De hecho, lo vamos a ver en un ejemplo, cómo estas cosas se ponen de manera desacoplada. Obviamente es un proyecto de ejemplo, no tienen que seguirlo las reglas, pero mostrará cómo nosotros podemos hacer ese tipo de proyectos en nuestras API. Entonces, algo que tenemos que hacer es primeramente entender, por ejemplo, cómo funciona actualmente el protocolo HTTP, cómo funciona ese tipo de información donde podemos enviar un request a un API y cómo ese API puede devolvernos la información. Porque dependiendo de eso, es que vamos a, por decirlo así, vamos a vestir nuestra capa de API. La respuesta que vamos a devolver, cómo va a ser consumida, cómo va a funcionar, nos va a permitir, ¿no?, modelarla de la manera que queramos. Por eso es bien importante entenderlo. Por ejemplo, el uso correcto de los verbos, el uso correcto de cómo pasar los tipos de parámetros, el uso correcto de, por ejemplo, de cómo enviar y recibir objetos en formato JSON desde o hacia un API, ¿no? Comprender ese tipo de cosas es lo que nos va a ayudar primero a tener esa buena perspectiva de cómo que queremos hacer nuestro API que funcione. Entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos un API que funciona y que sabemos lo que va a hacer, ya nosotros podemos empezar a ver, bueno, ya tenemos cómo va a funcionar nuestra API, qué clientes o qué sistemas lo van a consumir. Entonces, dependiendo de eso, empezamos a modelar nuestro proyecto. Si la API va a ser consumida por una aplicación en tableta, una aplicación web, un dispositivo móvil, un dispositivo conectado, Internet of Things, un carro, un device, una appliance, lo que sea, ¿no? Dependiendo de eso, ya podemos empezar a formatear nuestra API o los diferentes tipos de API que vamos a tener. Por ejemplo, podemos tener una API que sea el mismo sistema, ¿no? Pero una API que funcione para cuando la aplicación está conectándose desde o consumiéndose desde un dispositivo móvil. Y otra totalmente diferente para cuando es por la integración a otro sistema de terceros o a otro tipo de dispositivo que quizás tenga cierto tipo de restricciones como tal. Entonces, ese tipo de cosas van a modelar nuestras API como tal. Y al final, de una manera u otra, todos sabemos que una API, de una manera u otra, ¿no?, es algo que vamos a interpretar, que vamos a implementar en HTTP, HTTPS. Normalmente seguimos el formato RESTful para llegar a los diferentes tipos de recursos que puede soportar nuestra API. El formato de comunicación JSON es el que más se prefiere recientemente. También XML, ¿no?, es soportado por su tradicional uso. Y normalmente tenemos documentos que manejan la documentación de la API. Quizás muchos de ustedes conocen Swagger, que Swagger no es más que una capa que podemos agregar a nuestro API para generar una documentación de todos los métodos, todos los objetos que están disponibles en nuestra API, como también quizás proveer algún tipo de interfaz para probar nuestra API de una manera mucho más amigable, o proveer simplemente eso que llamamos documentación al desarrollador, para que una persona que vaya a desarrollar algo que se conecte con nuestra API pueda hacerlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, no, voy a desglosar de manera rápida algunos de los layers de ese formato octagonal que mencionamos hace un momento, de qué cosas deberían contener la programación o un proyecto web API con cierta robustez como tal. También les quiero mencionar, si ustedes no entienden algo o hay algo como que no lo dejé muy claro, ¿no? Ustedes pueden levantar la mano
tiene la opción de levantar la mano, usted levanta la mano, yo voy a ver, le doy la palabra y me pueden hacer la pregunta sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que todas las personas que están acá son duros. De igual manera, hay algunos conceptos que no sé si hay alguna persona que esté iniciando, que esté viendo esto por primera vez, que vio el título Become a .NET Full Stack. Y, por ejemplo, conceptos que tú mencionaste como Swagger, el RAM, el Blueprint, quizá no se conozcan. No sé si tú quieres abundar un poquito sobre eso, o no sé si hay alguna persona por ahí, pues cuando ven a ver aquí hay unos tigres durísimos y nosotros no sabemos. No, por eso lo menciono, ¿no? Quizá algún concepto que yo no mencione, pero que quizá lo vaya a demostrar más adelante, pero así estamos claros de que vamos todos en la misma línea. Entonces, si alguien entiende algo, se sienta libremente de levantar la mano y le aclaramos la duda antes de continuar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en un proyecto de una API robusta, ¿no? Tenemos nuestra capa API, el proyecto puramente ASP.NET Core API, donde es la capa que interactúa con el afuera, con los clientes, con los servicios, con las otras aplicaciones que consumen ese API, ¿no? Y tienen modelos API, tienen modelos que no delimitan cuál es la data que vamos a exponer, cuál es la data que la API va a recibir, no. Es como si fuéramos a tener una pequeña copia de los modelos, por ejemplo, de nuestra base de datos. Por ejemplo, algo sencillo, si usted tiene una tabla clientes y usted su API va a tener un API para obtener todos los clientes, usted tendría, ¿no? Dentro de ese API una pequeña definición de cómo se ve ese objeto de clientes cuando se retorna hacia afuera o se recibe en caso de que se vaya a actualizar un objeto cliente, ¿no? En la base de datos. Entonces, eso es lo que debería tener una capa de API, ¿no? La API como tal, que es la que muestra los modelos hacia afuera, se encarga de hacer el parseo, por ejemplo, en formato JSON y todo eso lo demás. Las otras cosas van en las siguientes capas, por ejemplo, la capa de dominio de negocio, ¿no? Es la capa donde, o el proyecto donde uno mezcla los modelos de base de datos junto con los modelos del API. Quizás ustedes son experimentados o han tenido experiencia creando API, ¿no? Hay algo que se hace por común, que es por convención. Uno crea un objeto, una clase que se llama cliente, a veces crea una clase que se llame cliente DTO. DTO por la sigla de Data Transfer Object. Como diciendo, bueno, mira, este es el objeto de data que se va a hablar con la base de datos y esta es la clase similar o muy parecida a la de cliente, pero es la que vamos a utilizar solamente para hablar con el API hacia afuera. Entonces, normalmente uno tiene un pequeño proyecto, una pequeña capa dentro de su API, que es la que se encarga de manejar como esa traducción de un tipo de objeto hacia otro tipo de objeto. Entonces, la otra capa que podemos tener o tiene, ¿no? Es la capa de dominio. Pero sigo hablando de la misma capa de dominio, esto fue lo que yo acabo de mencionar. Y la capa de datos. La capa de datos es la capa que de una manera u otra se encarga de acceder a la base de datos. Se conecta a nuestro proveedor de base de datos, motor de base de datos, cual sea, SQL, MySQL, Oracle, lo que sea. Se encarga de una manera u otra traducir esas operaciones que queremos hacer al lenguaje de base de datos. Prácticamente, si nosotros queremos sacar todos los clientes de la base de datos, es la capa que dice, ok, yo me voy a conectar a esta base de datos
Voy a traer todos los clientes. Y para eso yo necesito conectarme a SQL, convertir eso a un query SQL, convertir esos resultados y esos resultados devolverlos, convertirlos a objetos y seguirlo pasando a demás capas para que funcionen, ¿no? Entonces, normalmente uno pudiera utilizar cualquier ORM para esto o cualquier tipo de tecnología de acceso a base de datos. Yo en este ejemplo, ¿no? Y por tradición, prácticamente casi siempre uso Entity Framework Core, que lo puedo utilizar en cualquier tipo de proyecto que es .NET Core o .NET Core estándar, ¿no? Entonces, y algo bien interesante, ¿no? La capa de datos también uno debería contemplar que pueda ser testeable. Y normalmente para la capa de datos, ¿no? Uno debería hacer alguna especie de mockup o stop que permita falsificar el comportamiento real de nuestro sistema de base de datos para la parte de unit testing como tal. También otra ventaja que tiene el framework, ¿no? Todo el concepto de hacer una aplicación en .NET Core es que nos agrega cosas adicionales que quizás no contemplamos por default en un API. Por ejemplo, el concepto de caching. En el concepto de caching, ¿no? Quiere decir que de una manera estructurada, yo algún tipo de data o algún tipo de resultado lo guardo en una memoria o en algún lugar que es más rápido buscarlo que en donde esa data reside de manera natural. Por ejemplo, yo tengo unos resultados de base de datos que quizás yo hacer la consulta y siempre buscar la base de datos me tome un minuto, por decir un tiempo manejable. Pero si yo agrego caching, ¿no? Esa primera consulta que me tomó un minuto, la guardo por un espacio de tiempo en un sitio de rápido acceso, por ejemplo, en memoria. Cuando yo hago otra consulta de esos registros que quiero consultar, en vez de buscar la base la base de datos, voy a donde tengo esa caché guardada, me ahorro quizás unos 30 segundos. Entonces las consultas sucesivas, en vez de durar un minuto, durarían 30 segundos como tal. Y ahí tendría cierta optimización y mejoraría el tiempo de respuesta de mi API por el simple hecho de tener esa tecnología o ese mecanismo de caching de la información que se consulta en una API. Y hay varios conceptos para eso. Uno lo puede poner en memoria, como acabo de mencionar, o una cache distribuida, donde la cache no se hace en la memoria del servidor, sino que se hace algún tipo de sistema o base de datos optimizada para eso. Y podemos pensar ahí en Redis, que es una base de datos que está hecha o pensada para hacer de rápido acceso de lectura. Entonces, podemos hacer otra consulta, guardada, por ejemplo, en una base de datos, una memoria distribuida, Redis, cualquier otro servicio, para poder leerlo mucho más rápido que consultarlo en la base de datos. Y también algo que es muy ventajoso, si no podemos quizás implementar ese tipo de caching en nuestro aplicativo, simplemente podemos aplicar lo que es response caching. Es algo que viene incluso por default en las aplicaciones que corren en servidores, por ejemplo, como IIS y SPN tradicional, pero en estas versiones de NetCore se hace mucho más sencillo activarlo, donde le decimos que de parte del servidor web o de parte del navegador, los response que vengan o los resultados que vengan de una particular URL deberían el navegador y el servidor web cachearlo por una específica cantidad de tiempo. Entonces, cada vez que el navegador o el cliente haga un request a esa misma URL, ni siquiera nuestra API
que lo responde, sino ya el navegador tiene los resultados guardados por ahí, simplemente que no cambien los parámetros, no se vence el tiempo, y ya con eso mejoramos mucho lo que queremos hacer. La caché distribuida es un poquito más compleja, ¿no? Pero muy ventajosa. Porque si tenemos una web API que está en un ambiente de clusters donde nuestra aplicación corre en más de un servidor, 2, 3, 4 servidores, por ejemplo, o tiene la capacidad de escalar a n cantidad de servidores dependiendo de la cantidad de requests o de carga que tenga, ¿no? Entonces podemos tener un servidor o un servicio de caching distribuido donde redireccionemos la aplicación, la caché de la aplicación a ese punto único, y la aplicación, no importa en la cantidad de servidores o en el punto que esté, siempre va a ir a ese punto a hacerlo, y podemos tener una aplicación altamente responsiva por eso, independientemente de donde tengamos y con un manejo quizá independiente de nuestra aplicación. Y obviamente, si, como mencioné, si tenemos aplicación en un ambiente distribuido o en un ambiente de multiservidores, los usuarios siempre van a ver la misma data, ya que eso no va a depender del servidor, sino del centro de donde tengamos nuestra caché. Y como les mencioné, hay muchos servicios para eso. Tenemos Redis Cache, SQL Server Cache, el servicio de Azure de Redis, Amazon Elastic Cache, Google Cloud Memcache, que son storage de objetos optimizados para sacar y almacenar objetos de rápida y de fácil lectura en nuestras aplicaciones, que nos ahorra muchas cosas. El otro punto, ¿no?, es la parte de unit testing. Cuando tengamos desarrollado alguna aplicación, no API, sino cualquier tipo de aplicación, siempre debemos tener en cuenta que nuestra aplicación debería contener test y por lo tanto deberíamos programar en vista a que nuestra aplicación va a ser testeada en algún punto. Entonces, cuando hacemos eso, debemos pensar en al menos 2 tipos de test. Primero, integración y unit test. Un test de integración que pueda probar una API desde un endpoint completo, todo el mecanismo, desde hacer el request, y eso va a probar, ¿no?, la conexión a la base de datos o a la base de datos en memoria, si estamos haciendo un unit test, ¿no?, y probar que todos los componentes funcionan. Y obviamente pruebas unitarias que se encarguen de probar los diferentes métodos, los diferentes objetos que tengamos en nuestro código. Comprobar que todos los repositorios funcionan, copiar que todos los métodos, que todas las clases funcionan y devuelven el tipo esperado. Deberíamos siempre programar en ese concepto, y como vamos a ver ahora, ASP.NET Core permite que nosotros podamos desarrollar este tipo de estructuras en nuestros proyectos de una manera súper sencilla. Como mencionamos al principio, ¿no?, en una arquitectura siguiendo el concepto hexagonal, donde las diferentes partes del sistema, las diferentes estructuras, ¿no?, de funcionalidad del sistema están separadas en componentes que pueden ser intercambiados unos con otros, pero que obviamente cuando los juntamos todos hacen la aplicación funcional. Entonces vamos a ver un pequeñito proyecto de un Web API que está más o menos desarrollado siguiendo este tipo de patrón y este tipo de ideología. Lo vamos a analizar, vamos a ver algunos puntos y luego de eso vamos a pasar a la otra parte de API Management. Creo que ellos están viendo mi Visual Studio. Como ellos están viendo mi Visual Studio,
Vamos a ver un pequeño proyecto que está dividido así, como les mencioné. Pon esto aquí. Entonces, tenemos un proyecto ASP.NET API con una serie de proyectos que cada uno de esos proyectos tiene una funcionalidad específica de todo el sistema. Entonces, la primera capa, o la capa principal en este caso, sería la capa de API. Donde esa capa de API lo único que hace es tener nuestros tradicionales controllers, ¿no? Donde esos controllers tienen los diferentes métodos que dan funcionalidad a las operaciones. El método get para obtener, otros adicionales, ¿no? Put, post para actualizar y crear nuevos, y el método delete para borrar, ¿no? Estos métodos prácticamente están mapeados utilizando los verbos HTTP como una manera de simplificar. Alguien hace una pregunta, dice, ¿se puede programar .NET en Visual Studio Code? Claro que sí, totalmente. Eso es totalmente posible. Entonces, vamos a ver cómo se ve un controlador estándar. Por ejemplo, en .NET Core, ¿no? Los controladores, independientemente del tipo que sean, se llaman controllers. Tenés el nombre y por el estándar, siempre al final del nombre del controlador, tienen la palabra controller. Y a través de atributos, activamos configuraciones adicionales, vamos a decirlo así, para que todo el engine sepa cómo tratarlo. Por ejemplo, un controlador estándar, con el simple hecho de decirle, mira, este es un API controller, ya él sabe cómo tratar eso. Ya él automáticamente le va a dar un trato de API a ese controlador, le va a dar su estructura para formatear y escribir JSON, el mapeo de los verbos y todo el mecanismo demás. Y estos atributos que mapean los verbos de consulta, los verbos de RESTful como tal, a métodos específicos del API. De esta manera, cuando hacemos un get a este endpoint como tal, él sabe dónde mapear ese get by customer o ese get normal para traerlo todo, o un get pasándole un ID para traer solamente una factura en este caso. Si enviamos un objeto de Invoice API Model al post, por ejemplo, o al put, él automáticamente se encarga, ¿no? Desde el body, desde el request del body, convertir eso a este objeto desde el JSON, convertirlo directamente por nosotros hacia ese objeto de código, y ahí ya podemos hacer nuestras operaciones como tal. Entonces, ¿dónde empieza a funcionar el concepto de desacoplado de nuestra API? Cuando quizás, desde un simple ejemplo que recordemos mucho, donde en este controlador, donde tenemos el método get, aquí solíamos tener una cantidad de código adicional que se conectaba a la base de datos y consultaba todos los registros, hacía el mapping, creaba los objetos, quizás leyendo de un data row, un data reader, y devolvía los resultados. Pero aquí, y esto es una de las grandes ventajas que tiene NetCore, que tiene inyección de dependencias desde abajo, desde cero. Entonces, todos los objetos dentro del proyecto pueden ser inyectados como tal. Entonces, si usted conoce algo de inyección de dependencia, prácticamente lo que le dice a usted es que usted tiene la posibilidad de definir una interfaz con los métodos y propiedades comunes para operar sobre un objeto que implementa esa interfaz. Entonces, en este Invoice Controller, en lugar de yo inyectar
el DB context o el modelo de la base de datos, algo aquí, yo simplemente puedo inyectar una interfaz y el engine que tiene CPNet Core por detrás va a resolver esa dependencia en específico para que cuando este controlador se llame, inyecte esa dependencia y todo el funcionamiento pueda ir tal y como se espera. De hecho, si vamos a la parte de el startup, vamos a ver cómo ese tipo de cosas se configuran. Prácticamente todo empieza desde aquí, desde el program.cs, como si fuera una aplicación tradicional de consola donde le decimos al engine de CPNet Core, mira, toma este startup class, construyelo y ejecuta esa aplicación web que está ahí. Y en nuestro startup lo que hacemos es agregar servicios para configurar cómo queremos que nuestra API funcione. Entonces vamos a tener dos partes básicas. Una parte que se llama Configure Service, donde el framework por default llama este método y vamos a tener la oportunidad de configurar nuestra inyección de dependencias, configuraciones adicionales, servicios que queremos tener disponible en todo el engranaje de nuestra aplicación o nuestro API. Y tenemos el método configure, que es para configurar el pipeline o el request pipeline de las API o de los controladores. Entonces, cuando configuramos todos los diferentes tipos de servicios que queremos tener disponibles, aquí en esta parte vamos a decir, bueno, los requests que vengan o vamos a manejar la parte web de esta manera. Por ejemplo, queremos utilizar una política de course, queremos utilizar HTTP Redirection para que la API nada más funcione en HTTPS, queremos mapear de manera automática todos los controladores de esta manera y así sucesivamente. Configuraciones adicionales en cómo ese route o ese pipeline de request, desde que se recibe el request hasta que se devuelve el resultado, es manejado. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas maravillosas, ¿no? Fíjense que yo tengo varios proyectos, diferentes tipos de proyectos, totalmente desacoplados para poder inyectar una cosa u otra cuando sea necesario. Entonces, fíjense que aquí, a través de esta línea, de este patrón, yo puedo decir, mira, hacer service. Esto es un custom code que configura los repositorios de código. Y fíjense como aquí yo puedo de manera natural, de manera nativa, por decirlo así, agregar inyección de dependencia. Le estoy diciendo a la aplicación, mira, agrega este tipo de servicio. Esto es una interfase por el nombre de la I delante. Hay algún repository que cada vez que un objeto pida un objeto de ese tipo, devuélvele esta clase. Y así con cada uno de los diferentes métodos. Entonces, ya de esa manera, si mañana yo quiero implementar o agregar una nueva implementación de esta clase, yo simplemente tengo que cambiar esta línea. Y automáticamente todo el repositorio de álbum va a seguir funcionando a través de la interfaz común, simplemente con un cambio que a él no le interesa saber. Porque al API no le interesa saber que la base de datos es SQL Server. A él simplemente le interesa interactuar con un objeto que le devuelva los objetos que estén donde estén almacenados. Si mañana los álbumes van a venir desde un repositorio diferente, incluso diferente a los de estos, con hacer este cambio a un tipo de repositorio diferente en esta línea, automáticamente nuestra aplicación continuaría funcionando de la manera que se espera. Entonces, no solamente ese tipo de cosas sencillas, sino que podemos agregar, perdón, podemos agregar incluso hasta más lógica. Por ejemplo, quizás queremos que nuestra aplicación funcione o corra
en diferentes sistemas operativos o en diferentes tipos de ambientes. Podemos agregar, ¿no? Por ejemplo, como se ve aquí, condicionales a esa registración de servicios. Por ejemplo, si la aplicación está corriendo en Windows, la base de datos, el connection string de la base de datos, ¿no? Se va a traer este settings para la conexión a la base de datos. Pero si la plataforma es Linux o OS X, Mac, vamos a suponer, ¿no?, que la aplicación está corriendo containerizada o corriendo en otro tipo de modelo y el formato de la conexión de base de datos debe ser diferente a la que se tiene aquí. Entonces, de esa manera podemos dejar en el proyecto de configuraciones o assertion de configuraciones este tipo de lógica que no tienen que ver con el proyecto de API. Porque el proyecto de API simplemente necesita configurarse con lo que necesita saber de las demás capas. Y con este tipo de abstracciones podemos hacerlo. Entonces, si vemos, por ejemplo, nuestro proyecto API solamente va a tener los controladores que necesitamos y obviamente las configuraciones que se le pasan de las demás capas. Si vemos las otras capas, vamos a ver que en otra capa tenemos los modelos de base de datos, nuestros repositorios y nuestros objetos que definen la base de datos. Por ejemplo, en este proyecto de Entity Framework Core Command Query solamente tenemos el tradicional DB Context de Entity Framework Core que define las diferentes tablas o el mapeo a las diferentes tablas que vamos a tener, cómo se van a crear esos modelos y demás. Cada una de las tablas o cada uno de los, de los objetos como tal. Y un tradicional objeto de migraciones. Sabemos que Entity Framework Core soporta migration de manera nativa y podemos tener un proyecto que nos cree la base de datos al motor que le estamos pidiendo a través de código de manera generada automáticamente. Entonces, todo eso yo lo tengo en un proyecto totalmente diferente porque me interesa que de una manera u otra mi proyecto de API no tenga que hablar con la base de datos directamente, sino que tenga que hablar con un objeto intermedio, como mencionamos, ¿no? Un domain layer o una capa de dominio, que es la que se encargue de hablar el lenguaje de la base de datos, decirle a la capa de base de datos, mira, este objeto que viene del API, yo quiero que tú me lo consigas en la base de datos o lo actualices en la base de datos. Entonces, ese objeto se encarga de hablar con estas cosas que están aquí, con el DB Context, con los repositorios, para hacer ese trabajo. Si vamos a, por ejemplo, al proyecto de domain, vamos a ver eso como tal. Por ejemplo, fíjense que tenemos un modelo, que en este caso se llaman Album API Model, diciendo, mira, este es el modelo de los álbumes que van al API, estas son las propiedades, cuáles se van a mapear, cuáles no, y así sucesivamente. Entonces, eso en algún punto se va a convertir a este modelo de álbum, que es el modelo que pinta o dibuja lo que es la base de datos. Entonces, de una manera u otra, este objeto que yo le llamo supervisor es el que se encarga de manejar esa comunicación entre esas dos cosas. Por ejemplo, el API habla con este objeto diciéndole, mira, yo necesito que tú me consigas todos los álbumes que estén en la base de datos. Entonces, como el API le dio esa orden, él le habla al repositorio, que también es inyectado, y va y busca donde sea que el repositorio lo tenga,
esa información de todos los álbumes para devolverlo. Y hay un método bien sencillo. Go to implementation. Que cuando toda esa información viene en la base de datos, él lo convierte a un API model. Esto es un método bien sencillo, nada del otro mundo. Segundo, ¿dónde que está? Ok. Sí, este mismo era el otro. Que lo único que hace es algo sencillo, ¿no? Crea un objeto nuevo y un IP model lo convierte en un IP model pasándole las propiedades de álbum. Nada del otro mundo, así que es lo que va a hacer un for each en eso. Sabemos que hay librerías, Automapper, por ejemplo, que facilitan eso, ese tipo de conversiones, pero también algo así sencillo para este tipo de cosas funciona bastante bien. Gregory, Sí, yo conozco algunas personas de las que están aquí atendiendo, incluso una de ellas me dijo que estaba interesado en saber un poquito sobre todo el entorno .NET. Ahí tú tienes una aplicación con una arquitectura un poquito más compleja de lo normal. Yo entiendo que hay algunas personas que quizás no te puedan seguir el hilo. Entonces, vamos a hacer la pregunta de manera pública. Si hay alguna persona hasta este punto que no haya entendido algo o que necesita que se le explique un poquito más a detalle algo sobre lo que se está viendo, yo creo que esta sería la oportunidad. Hay un botoncito en la parte superior que es para levantar la mano en caso de que estén en una PC. Y si no, pregunten por el chat para nosotros poder responder las dudas para que cuando ustedes le toque, que por lo menos puedan resolver, que es la idea. Entonces, si alguien necesita un poquito de soporte, nosotros estamos aquí para ayudarles. No sean tímidos. no, está bien, ya Ok. estamos pasando esta parte casi. Entonces vamos a recapitular un poquito, señores. Básicamente, ¿qué es lo que yo le he mencionado? .NET Core nos permite crear APIs que permiten ser altamente eficientes, altamente flexibles y altamente mantenibles. Siguiendo una estructura de su misma manera natural como el framework está creado, que nos permita tener controladores y funcionalidades desacopladas totalmente. Un controlador como tal, ¿no? Que es la capa principal, simplemente se encarga de hablar con la capa de dominio y la capa de dominio es la que se encarga de hablar entre el API y la capa de datos para decirle, mira, el API está pidiendo esto, le dice la capa de datos para que se lo consiga y así sucesivamente. Y como le mencioné aquí, de una manera sencilla, uno puede encapsular y meter toda esa configuración de una manera súper transparente y sencilla en nuestra aplicación, creando solamente una aplicación que necesita la cantidad mínima de puntos de configuración, que como mencioné en este punto, por ejemplo, si todos los controladores en algún punto están utilizando el repositorio de álbum,
pero mañana yo necesito cambiar ese repositorio. Yo no necesito cambiar eso aquí dentro, ahí en cada uno de los controladores, sino que simplemente puedo venir aquí y cambiar la implementación de esta clase por el nuevo repositorio de álbum y automáticamente todos los controladores siguen funcionando aunque ese repositorio sea otra base de datos o otro sistema totalmente diferente. Entonces, independientemente de lo que logremos hacer aquí, hay muchas cosas que a un API hay que hacerla, hay que agregarla. Y quizás muchos de ustedes han tenido quizás esa solicitud en su día a día, en su trabajo, como tal. Que, por ejemplo, les pedí, mira, queremos que el API tenga seguridad. Creemos que cuando la gente o los sistemas los estén consumiendo, pida algún tipo de token o tenga seguridad o tenga muchos tipos de seguridad como tal. Entonces, ese tipo de cosas, de una manera u otra, lo podemos implementar en nuestra API, pero podemos hacerlo utilizando el API Management de Azure, que es lo que vamos a ver ahora. El API Management de Azure no es más que un componente en la nube que nos permite manejar nuestras API y agregarle mayor robustez sin tener que cambiarla. Déjenme volver a poner la presentación. Y API Management, ¿qué es lo que nos permite? De una manera sencilla, nos permite mejorar la gestión y el concepto de cómo funciona nuestra API sin tener que cambiarla. Por ejemplo, piensen que usted tiene una API actualmente que tiene que ser extendida. Funciona ahora con una aplicación web, pero mañana hay que agregar un cliente móvil. Y ese cliente móvil ahora hay que agregar otro tipo de seguridad. O lo van a integrar con un sistema y ese sistema requiere otro tipo de formato, otro tipo de usabilidad. Normalmente ustedes pudieran pensar, bueno, necesitamos reprogramar nuestra API. Necesitamos de una manera u otra agregar seguridad a esa API o agregar otro tipo de modelo de autorización como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace API Management por nosotros? Básicamente el mismo trabajo que hace un seguridad en una discoteca o en cualquier otro sitio donde hay un seguridad que siempre revisa. Se encarga de que todo el que vaya a entrar cumpla con las políticas de entrada del sitio. Si no la cumple, lo sacan, que todo el mundo se comporte. Normalmente él sabe cuánta gente hay afuera esperando, cuánta gente hay adentro, para saber cuánta gente como tal. Y ese tipo de cosas. Se encarga de manejar la API por nosotros. Entonces, prácticamente podemos manejar con API Management las analíticas, enforcement de policies para nuestras API, autenticación y autorización a la API sin tener que reprogramar nuestra API, que es lo interesante, que es la fortaleza como tal. Entonces, prácticamente, ustedes pueden, a través del API Management, crear nuevas API, nuevos servicios de API Management, publicar sus API actuales a ciertos componentes de Azure y a través de ahí hacer las configuraciones necesarias para proveer
ese servicio hacia afuera como tal. Entonces, prácticamente, ustedes van a tener desarrolladores, aplicaciones, un usuario por allá, conversando con el API Management en el portal de Azure, y el portal de Azure es el que se va a encargar de hacer la redirección, la validación, la seguridad, todo lo que sea necesario para permitir o no, o formatearlo también, ¿no? Hacia el backend, por ejemplo. Por ejemplo, piensen que ustedes tienen una API que retorna datos en JSON, normal, nada de otro mundo. Pero ahora hay que hacer una integración con un sistema transaccional antiguo que ya estaba ahí, ¿no? Y solamente lee XML. Entonces, si ustedes quieren, ustedes pueden decir, bueno, vamos a crear un nuevo endpoint que convierta la información a XML. Pero a través de API Management podemos cambiar el output que genera nuestro API en JSON para que cuando se consulte por ese proxy, toda la respuesta de manera automática sea en XML, por ejemplo, y no tenemos que hacer ningún tipo de programación adicional. Entonces, de esa manera, uno desde nuestra misma API que ya tenemos hecha, que ya tenemos funcional, a través de API Management, podemos darle acceso a los desarrolladores para que puedan consultar la información y la documentación de nuestra API. Podemos crear diferentes proxies para aplicaciones mobile, aplicaciones web, aplicaciones sociales, un nuevo proxy para que lo consuma un socio o una persona de tercero, ¿no? Utilizando exactamente el mismo API por debajo, con diferentes esquemas de seguridad, incluso diferentes esquemas en la respuesta de comunicación. Todo eso sin tenerlo que reprogramar desde cero. Prácticamente uno puede tener IP estática, autenticación o autorización 2.0, validación de certificados, manejo de suscripciones, Police Checker, delegación, caching, soporte a compresión, Google Analytics Support. Todo eso nosotros lo podemos agregar a nuestra API directamente desde el portal de API Management en Azure. También podemos agregar reglas y expresiones que permitan saber cómo manejar un request y cómo reescribirlo para nuestra API. Por ejemplo, si llega un correo, si llega una propiedad, ¿no? Dentro de esos JSON, dentro de esas cosas, podemos decir, no, esa propiedad no se llama así, sino sobreescríbela de esta manera. También podemos incluso agregar routing. Totalmente condicional. Por ejemplo, alguien le dio un request a mi API, pero esa API la hizo a una URL específica. Yo puedo redirigir ese request hacia otra API o hacia otro punto que está devolviendo ese tipo de data sin que la persona se den cuenta y sin yo tener que de alguna manera sobreescribir eso en mi API. Entonces, déjame compartir mi pantalla un segundito para que veamos esto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, podemos ir a nuestro portal en Azure con una suscripción que tengamos. Bueno, en este caso, déjenme contarles, yo publiqué este portal, esta aplicación web, yo la publiqué a un portal de Azure utilizando el mismo Visual Studio. Y a través de ese portal de Azure, una de las cosas que tengo es la creación de la documentación automática utilizando Swagger, simplemente agregando las configuraciones necesarias. Y de esa manera yo puedo crear un endpoint JSON que define el API
todos los endpoints que tiene y todo tipo de resultados que dan y cómo son las clases con los resultados con sus diferentes tipos de propiedades. Y en base a eso, él me genera esta interesante interfaz que me permite probar el API prácticamente en vivo y dándome ejemplos de cómo se hacen los requests y todo. Entonces, con este mismo objeto de JSON, perdón, esta definición en JSON, nosotros podemos venir a nuestro portal de Azure y crear un servicio de API Management. Ese API Management, cuando lo creamos, vamos a ver una serie de configuraciones, pero vamos a centrarnos en dos específicas, donde uno le dice, mira, ¿cuáles son los backends que hay disponibles? Bueno, aquí tengo dos, pero en este caso, entonces puede borrar. Y le puedo decir, mira, yo tengo un backend, que es una web application que está en esta URL. Y arriba del API Management, que se puede conseguir por esta URL, ¿no? Yo le quiero decir, mira, yo quiero crear una nueva API. Y esa nueva API, yo puedo crearla por documentación. Por ejemplo, en este mismo caso, esa que vimos de Swagger, Open API Specification, yo puedo decirle, mira, créame una en base a eso como tal. Y él va a crear una API con las definiciones ya listas y creadas. O puedo utilizar WADLL o WSDL, cualquiera, dependiendo de cuál sea el tipo de servicio. Y en base a eso, fíjense que él va a crear los diferentes tipos de operaciones que soporta mi API. Fíjense que aquí él me dice, mira, tú en ese API que creaste, hay un route que se llama API Album. Y fíjense que aquí yo tengo una opción para crear las reglas de flujo de ese get. Por ejemplo, que si yo le doy a ese get tradicional, me debería volver, por ejemplo, todos los álbumes que están ahí. Pero con el API Management, yo puedo crear reglas de proceso y puedo redirigir. Que cada vez que le dé un get, por ejemplo, ese API, a ese route como tal, en vez de ir quizás a ese endpoint, yo le puedo decir, mira, ve a este endpoint, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Y automáticamente él hace eso por mí. Lo voy a cambiar porque lo quiero tal y como está estándar. O puedo agregar algún tipo de política, por ejemplo, filtrado por IP. Yo quiero que solamente cierta IP puedan consultar ese endpoint, por ejemplo. O que solamente ese endpoint no lo puedan consultar más de N cantidad de veces. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que hay veces algunas API públicas, algunos servicios que están por ahí, a ustedes le dicen, mira, tú nada más puedes consultar este API 20 veces por día o 40 veces por día. Entonces nosotros podemos, perdón, nosotros podemos crear ese tipo de políticas aquí sin tener que sobreescribir nuestra API. Y le puedo decir cantidad de llamadas, una cuota, validación de parámetros antes de que llegue al API. Puedo hacer ese tipo de cosas directamente. También a la salida, puedo agregar que, por ejemplo, que valide que todo lo que esa API devuelva siempre sea status 200, por ejemplo, independientemente de lo que devuelve la API base como tal. Entonces, todo eso son operaciones que yo puedo controlar dentro de la configuración de mi API que tengo aquí. Entonces, en vez de yo utilizar la URL del portal web que tengo, utilizo
mi URL que tengo en el management, en el API Management Service. Entonces, fíjense que ahora a ese URL del API Management yo le puedo agregar, por ejemplo, que el uso o el consumo necesiten un key. Por ejemplo, que el que quiera consultar ese API, si no tiene un key, que puede ser ese nombre y un key cualquiera, si no tienen esos headers, por ejemplo, él no puede consultar el API. O algo más tradicional en estos tiempos ya. Yo quiero que la gente tenga que autenticarse con un proveedor adicional, ya sea OAuth, su correo de Microsoft, su cuenta de Facebook, su correo de Gmail, ¿no? Y ese tipo de configuraciones yo las puedo desde arriba habilitar para que cuando vayan a crear eso tengan que tener ese tipo de configuración para autentificar a los usuarios. Entonces, haciendo eso, fíjense que yo no estoy trabajando en la programación de la API. No estoy cambiando el código de la API que ya existe, lo cual me da una ventaja muy bonita de que si yo tengo una API que funciona, puedo expandir su usabilidad a través del API Management Service. Y no importa dónde esté hosteada, puede ser que la API esté hosteada en un servidor en la premisa y a través de una VPN entre Azure y la empresa podamos tener esa comunicación con el API Management Service y ese servicio de backend que ustedes tienen ya funcionando. Entonces, como les dije, esto puede tener tantas API como ustedes quieran. Incluso ustedes pueden crear un set de API totalmente diferentes a través del servicio y diferentes tipos de comunicaciones a través del servicio. Para que esto abra. Vamos para que termine de cargar. Tururutu. Si ustedes se fijan, este portalcito que le genera por default es un portal que está hecho para que nosotros podamos crear una documentación en vivo de nuestra API. No sé si ustedes han entrado a portales donde ellos tienen una documentación de su API y tienen esa manera, esos cuadritos, esa área donde tú puedes hacer un tryout de su API. Mira, dale aquí a esta API, pasarle unos parámetros y a partir de ahí ustedes pueden ver cómo la aplicación, cómo el API se usa. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos este widget que permite crear una API, una documentación para nuestra API. Obviamente, este está prácticamente totalmente nuevo, pero nosotros podemos customizarlo totalmente para poder crear un portal de documentación de nuestras API como queremos. Prácticamente un pequeño CMS totalmente visual para nosotros poderlo hacer como tal, donde podemos crear todo ese track de, mira, estas son las API que yo tengo disponibles y
pruébalas y mira cómo se ve. Y así sucesivamente. Otra cosa, no sé si ustedes conocen la parte de Power Platform que Microsoft tiene también para crear flujos de trabajo o aplicaciones simples que cualquier usuario sin mucho conocimiento de programación lo puede utilizar. Entonces, desde aquí nosotros podemos poner nuestra API disponible para poder utilizar dentro de Power Platform o dentro de Power Automate para que otros usuarios, quizás no técnicos, puedan utilizar esos datos de nuestra API como tal. Déjame ver, ¿qué más? Como le mencioné, podemos incluso agregar caching a nuestra API sin tener que reprogramarla totalmente. Porque yo puedo decir, mira, yo quiero que mi API tenga servicio de cache, de Redis en este caso. Entonces yo le digo que a todo el mundo o todo tipo de data center tengan o utilicen la cache. Y aquí tengo que poner un conexión string de Redis para habilitarlo. Y de esa manera, todos mis endpoints que están aquí en este API automáticamente tienen cache como tal o tienen un servicio de caching disponible. ¿Qué más? Obviamente, las demás opciones ya están totalmente generales del portal, que son un custom domain. Obviamente, si no me gusta ese domain, yo puedo dirigirlo a un domain específico de la empresa como tal, pero eso ya es configuraciones normales dentro del portal de Azure. Tenemos el portal de developer, como le mencioné, que podemos crearlo y manejarlo. La delegación, las suscripciones, los usuarios, y creo que listo. Esas son las generalidades que nos soporta el API Management Service para extender las API que tenemos como tal, sin necesidad de programar o reprogramar una API que ya tengamos. Fíjense que la versatilidad de esto, como mencioné hace unos minutos, creo, es que podemos montar a través de estos conectores cualquier tipo de API que ustedes tengan ya desarrollada. Entonces, a través de eso, podemos crear ese concepto para publicar nuestra API a diferentes tipos de dispositivos o usuarios como tal. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que les gustaría que yo abunde o repita si algo no se entendió de lo que yo mencioné. Yo creo que estos muchachos están como tímidos, no sé. O no sé si es que es mucha información. Sería bueno escuchar la opinión de algunos, si alguien se quiere animar. Alguien comenta aquí que compartan el ejercicio en GitHub. Sí, de hecho creo que alguien lo puso el link. Por ejemplo, la aplicación que utilicé es una aplicación estándar que Microsoft usa para demos de aplicaciones de .NET. Exacto, alguien lo mandó ahí. Es la misma aplicación que yo utilicé, porque la aplicación obviamente no hay que hacerla de nuevo. Y explica los puntos de cómo hacer una API en .NET bien estructurada. Y la parte del API Management como tal, digamos que eso no está ahí porque todo es aparte. Sí, vamos a subir la presentación y la vamos a compartir
para que ustedes puedan ver prácticamente, bueno, también en el video ustedes van a ver las diferentes cosas que vimos de las configuraciones aquí que tenemos. Oh, perdón, le di algo sin querer aquí. Y ya, como le mencioné, prácticamente API Management es súper versátil. Y al ser súper versátil, nosotros podemos, ¿cómo se dice la palabra? Reutilizar una API en una cantidad de escenarios sin tener que reprogramarlos. ¿Algún consejo para alguien que quiera adentrarse a ese mundo de Azure? Prácticamente todo el que quiera comenzar a adentrarse en Azure, yo siempre recomiendo que vaya a talks.microsoft.com y empiece a estudiar. ¿Qué tú quieres estudiar? Una tecnología en específica o un lenguaje en específico y ¿cómo se dice? Ellos tienen algo muy interesante aquí. Por ejemplo, tú vienes a los Learning Paths. Los Learning Paths ya son una serie de temas predefinidos. Y esos temas predefinidos te dicen cuál es el orden que tú tienes que seguir ya. Por ejemplo, tú quieres aprender Azure Fundamentals, por ejemplo, te lo describe aquí. Mira, estas son todas las partes del concepto de Azure Fundamentals. Y ese es tu Learning Path para lo básico de Azure. Entonces, va a llegar un punto donde algunos de estos Learning Paths tienen ejercicios. Y esos ejercicios son directamente en Azure. Tú vas a ver muchos ejercicios que te van a decir, mira, ve a tal portal, ve aquí a esto, mira esto, prueba esto y valida esto. Entonces, eso te va a dar prácticamente un demo en vivo en Azure, en un sandbox que ellos te preparan. Tendría que localizar uno que tenga un sandbox directo, pero hay sandbox que son directamente el portal de Azure, una suscripción temporal, y tú haces un paso a paso con la información de Microsoft. ¿Alguien tiene la mano levantada? Francisco tiene la mano levantada. Sí, estimado, es para preguntarle si esa capacitación que estás mostrando en pantalla, si es de pago o es gratuita. No, todo es gratis. Todo en Microsoft Learn es totalmente gratuito. Incluso toda la información de lo que alguien necesitaría para incluso tener ciertas certificaciones, la puede aprender aquí en Microsoft Learn totalmente gratis. Sí, yo también quisiera invitarlos a todos a que pudieran visitar la plataforma de Microsoft, la parte de Microsoft Learn, porque hay muchísimos tutoriales, ustedes, es increíble la cantidad de tutoriales que ellos tienen, tanto para la parte de backend como Azure, como también la parte de frontend con Blazor, con Xamarin, con Windows incluso. Entonces, si alguna persona quiere introducirse de manera muy profunda en los caminos de .NET, lo puede hacer fácilmente con Microsoft Learn. De igual manera, también decirles que todos estos pads son bastante intuitivos. En algunos van a ver videos, en otros casos van a ver una explicación bastante interesante. Y así como mencionó Gregory, también que sepan que van a haber algunos casos donde ustedes van a poder trabajar directamente los samples para que puedan practicar de manera en línea en la misma página de Microsoft. Entonces eso es bastante poderoso y si alguien está interesado en como que profundizar a nivel de conocimiento, yo creo que es la mejor alternativa y herramienta que existe ahora mismo, independientemente de otras plataformas de terceros. Nítido.
Señor, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Pues si no, señora, yo creo que hasta aquí. Mañana nos veríamos en la otra semana, ¿no? Con el señor Luis Mato en la parte de Xamarin como tal. Como en la otra semana. Perdón, mañana, en la otra sección, en la próxima mañana, de la próxima semana. Perdón, mañana jueves a las 7. Sí, para las personas que están, bueno, tenemos una pregunta. Ricardo, coméntanos. Sí, sí, buenas noches. Lamento conectar un poco tarde. La primera pregunta es, ¿esto se queda grabado para lo que nos conectamos o...? Sí, va a estar grabado, se va a subir a un canal de YouTube este fin de semana, muy Muy bien. probablemente el sábado, y van a tener incluso toda la documentación, porque vamos a proveer un poquito de documentación. Se va a subir un artículo, en el artículo va a estar toda la documentación y quizás un poquito abundando sobre lo que se trató. Y van a tener el video también en YouTube para que puedan utilizar eh, o repasar toda esta misma charla que se está dando. Perfecto. Y una última pregunta es, ¿cuántos días, porque me enteré tarde por el grupo de WhatsApp, tenía mucho que no entraba, entonces, por el grupo de WhatsApp que fue de base de datos, ¿cuántos días será este entrenamiento? Son 2 días, era realmente a nivel de introducción. Ahora bien, ya esto es improvisado. Tú me confirmas, Gregory. Yo estoy dispuesto a profundizar un poquito más en caso de que ustedes lo requieran. Ya ahí tú me confirmas, Gregory. Podemos incluso hacer algo más básico y quizás ensuciarnos un poquito las manos. Y eso sería tema de organizarnos. Pero yo estoy dispuesto. ¿Qué tú crees? Sí, si hay interés de algunos, esos nos pueden escribir y podemos programar algunas secciones durante las semanas, bueno, o sea, a partir de la próxima semana, algunos días, para ir viendo esto step by step, o sea, haciendo la pila de cero, las diferentes partes de cero, publicándola en Azure y viéndola desde cero como tal. Excelente. Cuéntanos, Ricardo. Sí, muchas gracias sí, por la respuesta. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sería excelente dentro de sus posibilidades, claro está. Sí, podemos seguir, sí, pues seguiríamos participando y motivaría a otras personas a integrarse al grupo que se cree a partir de esto. Bien. Bueno, Realmente ya excelente, nosotros excelente. tenemos una comunidad y extenderle la invitación. Pueden entrar a Telegram, la comarca de O. Ahí nosotros compartimos un poquito. Somos creo que más de 600 personas. Y también nos pueden seguir en las redes sociales para cuando se vaya a hacer alguna publicación sobre charla o eventos y demás. También por ahí se pueden enterar. Sí, bueno, ya bajo la mano. Freddy, coméntanos. Hola, buenas noches. Bueno, Gregory, primero que todo, muchas gracias, excelente contenido, excelente charla. No, lo único que yo sugeriría también, ya como ustedes dijeron ahorita que quizás pudieran estar en la disponibilidad de hacer nuevas sesiones, yo creo que sería interesante una, viendo ya más de cerca con el Hexagonal Architect, como directamente así, desglosar cada una de sus capas y eso. Como forma ya de ir construyendo la API. ¿Tú dices el Management API o...? No, o sea, de ir Él habla construyendo de ya. la Ok, arquitectura hexagonal Exacto. para ya, ok. crear algún ejemplo con esa arquitectura. Ah, claro que sí, sí. Yo creo que nosotros pudiéramos hacer un pad, incluso incluir algunas personas más, para que nosotros no vayamos muy cargados por temas de tiempo y crear un pad donde, mira, vamos a hacer una arquitectura, otra persona que se encargue de hacer las integraciones, otra persona. Yo creo que podemos hacer eso y creo que hay varias personas que estarían interesadas. Eso estaría interesante. Vamos a ver si hacemos un pool para ver qué tal y cómo reacciona la gente.
No, sí. Todo el que tenga interés, que mande su correo para tenerlo pendiente y nos organizamos. ¿O tienes más preguntas, comentarios, dudas? No. Excelente. Entonces, recordándoles, mañana vamos a tratar la parte del frontend. Vamos a utilizar lo que es Xamarin. Eh, a mí me hubiese gustado que hubiésemos utilizado algo nuevo, por ejemplo, Maui y la parte de Blazor con Maui, porque así pueden reutilizar esos conocimientos con la parte web. Pero ya retrasaron el lanzamiento que iba a ser en noviembre y lo cambiaron para junio. Entonces, no voy a darle como que una charla sobre algo que ni siquiera ha salido, porque yo sé que a ustedes les gusta inventar mucho y ahorita se meten y dicen, no, fue Luis Mato que dijo que usen eso. Y no, no es la idea. Entonces vamos a utilizar Xamarin y vamos a ver un poquito sobre cómo funciona Xamarin y cómo podemos integrar algunos servicios de manera con la nube, que creo que Gregory, tú dejaste el API del To-Do listo Sí, o no. eso está Sí. listo y funcional. Sí. Ok, vamos a ver cómo nosotros hacemos algo con eso, a ver si nos da el tiempo. Y en caso de que no, igual yo tengo un blog que tengo también un curso gratuito. Lo ideal sería, el curso dura, yo lo saqué de un taller. El taller duraba aproximadamente 3 horas, donde las personas, um, los participantes eran como que el orador principal del evento. Es decir, yo literalmente no participaba. Los que participaban eran ustedes porque todo estaba muy completo y solamente había que seguir una guía. Ese taller yo lo subí a mi web, lo pueden buscar, luismts.com, está en inglés y en español y creo que les puede ayudar bastante. Ustedes pueden entrar a mi canal, sé que hay personas que lo buscan directamente en mi canal, pero los recursos están en la web. Entonces, si alguna persona eh, no sabe absolutamente nada sobre Xamarin, tienen un taller ahí que lo pueden revisar ahora, lo pueden revisar mañana y ya mañana entran con los conocimientos base, porque no va a ser muy difícil lo que vamos a ver mañana, pero sí es bueno que quizás a mí se me va un concepto porque yo entiendo que todos lo saben y quizás no es así. Y como veo que todos están tímidos, les invito a que hagan ese pequeño repaso. Y nada, nos vemos mañana. Muy probablemente el día de mañana hayan más personas. Entonces, sí me gustaría que si tienen dudas, preguntas y demás, que sí, que se pongan activos para que mañana no haya cúmulos. A nivel de conocimientos, configuraciones y demás, en la página, en el curso, tienen esos pequeños requisitos por si hay alguna persona que nunca ha apoyado Xamarin. En el tema de Xamarin estamos hablando de frontend para la parte mobile, para el desarrollo mobile. Y muy probablemente ya para mediados del año que viene, bueno, mediados, finales del año que viene, Xamarin también tenga soporte para la web. Entonces, dentro de un solo framework van a poder trabajar diferentes plataformas con un único código base, lo cual es bastante interesante. Entonces, yo les invito a todos a que si están interesados, que pasen por allá el día de mañana. De igual manera lo van a tener grabado, pero yo preferiría estar en vivo para que puedan compartir sus dudas y demás y que no se queden callados realmente. Me gusta mucho que podamos hablar y conversar. Compartir el canal de YouTube. Les voy a enviar mi usuario. Voy a abrir el chat. Bueno, ustedes me pueden buscar en las redes como Luis Matos Luna. Literalmente en todas las redes. Acá. Y también de igual manera en YouTube. En YouTube ustedes pueden poner
Luis Matos y ponen Xamarin y ahí le va a salir 1.800.000 videos. De igual manera pueden poner la comarca, Luis Matos la comarca y también va a salir 1.800.000 videos de la comarca. Solo por Comarca Dominicana en YouTube. El canal de la comarca en YouTube está un poquito, no lo estamos utilizando mi canal por un tema de que las personas que nos daban ayuda, soporte en esa parte ya no tienen tiempo y eso, entonces se nos hace complejo tener que manejar todo y por eso solamente estamos utilizando un canal por el momento. Entonces en YouTube busquen el canal de Luis Matos y por ahí vamos a publicar todo. Bien, chévere. Sí, no. Parece que todo está claro. Bueno, entonces, líderes, nada, gracias a todos por el tiempo, por la confianza, que sepan que todo esto lo hacemos de corazón porque nos gusta ayudar. Gregory es un alma de Dios y no solamente un alma de Dios, una de las personas más duras en RD a nivel de .NET y Azure y que él pueda compartir con nosotros, eso es más que súper maravilloso. Y nada, nos vemos mañana. Nos vemos, señores, cuídense. Muy bien, nos vemos mañana a todos. Pasen buenas noches.